Muy buenos días con todos. El día de hoy tenemos programada la audiencia pública correspondiente al expediente 129-44-2024. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Lunes 6 de enero del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje, integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 12.944-2024.tce. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio Ticana, conformado por las empresas Constructora, Paznik, EIRL e Insum, contratista CIRL, en el marco de la licitación pública número 002-2024-MPSM/CS, efectuado por la Municipalidad Provincial de San Miguel, para la contratación de la ejecución de la obra, ejecución del proyecto, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y disposición sanitaria discretas del centro poblado Granadilla, Palmito, sector 3, Alto Palmito, sector 1 y sector 2 del distrito de Calquis, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, con CUI número 2511637. En representación del proveedor impugnante, Consorcio Ticana, Constructora Paznik, IRL e Insum Contratista CIRL, realizará el informe legal el abogado Luis Alberto Izuguaylas Castillo, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 29299. Asimismo, en representación de la entidad Municipalidad Provincial de San Miguel, realizará el informe legal el abogado Luis Franco López Orozco, identificado con registro del Colegio de Abogados de Piura número 5207. Se deja constancia que firma la presente audiencia en calidad de secretario del Tribunal de Contrataciones del Estado el abogado Hans Grover Roja Raganal, en reemplazo de Carola Patricia Cucal Vilches, según resolución número D0009195-2024-OCE-PRE del 27 de diciembre del 2024. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante Consorcio Tinaca, a quien se les otorga el tiempo de 10 minutos para sustentar los fundamentos de su recurso. Tiene el uso de la palabra doctor Luis Alberto Izuguaylas Castillo. Muy buenos días, señorita vocal. Muy buenos días, señores vocales. Procedo a sustentar la indebida descalificación de nuestra oferta. El primer argumento del comité de selección es que no acreditamos la capacidad libre de contratación. Si podemos observar en las bases, dicen el postor deberá acreditar contar con capacidad libre de contratación. Sin embargo, no dice que solicita constancia de inscripción para ser participante, postor contratista. No dice que debe presentar declaración jurada adicional, porque también sería ilegal porque contravendría el principio de libre concurrencia. No es un requisito de admisión, evaluación o calificación. Además, ese requisito es para la suscripción del contrato. Por lo tanto, esto se tiene acreditado con el anexo 3. Ahora bien, entonces, por lo tanto, el primer argumento consideramos que no tiene asidero legal. El segundo argumento, señores miembros del tribunal, es que el comité de selección no toma en cuenta 4 contratos para acreditar la experiencia de la especialidad. Tenemos, por ejemplo, el monto facturado solicitado es 5.745.000 y lo que se ha presentado son 9 contratos por el monto de 14, casi 15 millones de soles. Ahora bien, en ninguno de los 4 contratos, señores vocales, se está observando la naturaleza similar. Por lo tanto, el comité verificó y validó. No se está verificando, acá no está en cuestión la idoneidad del postor, porque la tiene y en exceso. Debo señalar que el cuestionamiento para el contrato 05 y 07, experiencias 1 y 2, es el mismo. Porque señalan las empresas de las promesas de consorcio que se adjuntó a los contratos para acreditar la experiencia y especialidad, no eran los mismos. Es lo único que dijo el comité, no son los mismos. Es lo único que dijo, no son los mismos. No dijo nada más. Recién, ¿por qué? Porque el consorcio Ticana son constructora Paznik e Insum contratistas.
y subcontratistas tiene este RUC. Tiene este RUC. Ahora, no se cuestionó la información de los documentos presentados para la experiencia impostora en la especialidad. Entonces, solamente eso. Esos son los consorciados. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el primer contrato presenta promesa de consorcio, entre otros. Dice, empresas que no son parte de consorcio. Nada más. Acá, en la promesa de consorcio adjuntado al contrato, lo que están cuestionando es que no son las mismas empresas. ¿Cuáles son los integrantes de Ticana? Empresas PASNIC e ISUM. Pero dicen no son. No dijeron nada más. Ahora, recién en la absolución del recurso de apelación, ¿qué es lo que dijeron? Dijeron que hemos revisado la oferta, que hemos ido al RNP, no hay, que hemos ido al REMIPE, no hay antecedentes. Entonces, ¿por qué fueron al RNP? Entonces sabía que había un cambio de denominación o razón social. En las bases dice, ahora, ¿qué más? Dice que debimos presentar la partida registral y además simultáneamente el testimonio, cuando en las bases integradas no dicen eso, y lo cual vinculan a las partes. Ahora bien, pero el comité de selección, lo mínimo que pudo hacer, debió ser su deber, es hacer una evaluación integral de esas empresas para verificar que es un supuesto de cambio de denominación o razón social, un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque Servicios Generales Casas tiene este RUC y ISUM también tiene este RUC. Son los mismos, tenían información para ver el supuesto que es un cambio de denominación o razón social. ¿Y cómo tenían que hacer? Revisar el contrato 05, ahí está la empresa Casas, revisar los antecedentes, en la empresa Casas ahí está el RUC, que es el mismo de ISUM. Casas, ahí está el mismo de ISUM. Tenían que revisar la promesa de consorcio. ISUM es el mismo RUC de Casas. Anexo 1, ISUM es el mismo RUC de Casas. Entonces tenían información suficiente para ver qué es ese supuesto de cambio de denominación o razón social. De Casas a ISUM. Ahora bien, ellos dicen que han ido a esas páginas que hemos dicho. A pesar que ya tenían la información como para saber que era un cambio de denominación porque tenía el mismo RUC, Casas e ISUM, ellos dicen que han buscado otro sitio. Miren, si buscamos en RUC, en el simple RUC entraban al RUC de ISUM, entonces podían verificar que empresa, acá está, como antecedente empresa de servicio Casas. Eso es inmediato, en menos de 5 segundos lo hacían. Ahora dicen que han ido al proveedor, a la ficha única del proveedor, pero sin embargo, señor Epocales, y no he encontrado nada, inexacto, porque sabemos que ahí están los antecedentes y ahí está el contrato de ISUM. Ahora, entonces, ¿qué dice el tribunal? Sabemos que es referencial, con el debido respeto le dejamos en su consideración. La falta de presentación de documentos registrados en un cambio de denominación no constituye un elemento suficiente para descalificar. Además, esta resolución dice que ni en las bases integradas, ni en las bases estandarizadas, ni en ningún documento dicen que se tenía que presentar algún documento. Además, esta resolución deja sin efecto esta opinión que dice que sí tiene que presentar. ¿Por qué? Porque en el caso concreto señala que tenía la información suficiente como en este caso. Además, esa opinión lo hemos señalado nosotros, señores vocales. Y es un supuesto de subsanación, porque es un documento registral emitido por una entidad pública que acredita un registro, si el tribunal no considera el argumento anterior. En el contrato 7, entonces, en ese primer supuesto de subsanación están la experiencia 2, la experiencia 1 y la experiencia 2, con lo cual ya pasaríamos la calificación. En el anexo 10 dice, mire lo que dice. El contrato 7, perdón, es ese otro contrato, emplea los mismos argumentos, o sea, lo que he expuesto es para el contrato 5 y el contrato 7. Ahora, en el contrato 8, miren lo que dice, acá hay un sentido general, no valida la oferta porque el contrato es 6.369.000 y el acto de recepción 2.555.000. Están reconociendo que se ha cumplido con la finalidad de acreditar el monto del contrato y que el contrato culminó. No, porque dicen que no coincide, Entonces se están olvidando del acuerdo de sala plena que ya está vigente hace mucho tiempo en este sentido. Ahora, el anexo 10 consigna el monto, en el anexo 10 lo que están haciendo ellos en sentido general es cuestionar que a un monto
se le ha consignado el 40%, 70% y no el 40% como debía. Pero, sin embargo, eso es un error formal. Eso es un error formal. Y vamos a ver que no es un requisito esencial como para descalificar una oferta. Y eso es lo que están haciendo. ¿Qué dice este acuerdo de sala plena? El monto valorado para calcular la facturación del postor será plasmado en un documento que se adjunte. Ahí está el acuerdo de sala plena y evidencia que la obra fue concluida y el monto consignado. Ahí está, el mismo comité lo está reconociendo. Acá está, en el anexo 8, el contrato de ejecución, 6 millones, la promesa de consorcio, 50%. Entonces, aplicando el 50% es 3.123.000. Se presentó todos los documentos que acreditan los adicionales, las valorizaciones, todo eso. En el anexo 10, sobre el error, efectivamente, hay ese error, pero sin embargo, hay que tener en cuenta que el tribunal en diversas resoluciones ha expuesto que el anexo 10 no constituye el medio de acreditación de la experiencia. Su finalidad es juntar principales datos, lo cual debe ser corroborado necesariamente con la documentación de las bases, lo que no ha hecho el comité. El comité se zurró en esos temas. En estas otras resoluciones, se cuestiona pues la diferencia entre el anexo 10 y la resolución del tribunal. ¿Y qué dice el tribunal? Que la acreditación de la experiencia posterior en la especialidad debe efectuarse a partir de los documentos que dan contenido al anexo 10, lo que no hizo el comité de selección. No corresponde verificar la acreditación de la experiencia del postor a partir del anexo 10, lo que sí hizo el comité. El anexo 10, esta resolución, en caso de diferir la información consignada en dicho anexo del contrato, más allá de lo declarado en el anexo, lo relevante es el monto de la experiencia acreditado, lo que no hizo el comité. Error material, por último, es un tema subsanable. En la experiencia 9, en otra experiencia, el comité de selección no valida la experiencia con lo mismo. El monto consignado en el contrato no es lo mismo del acta de recepción, más los adicionales y deductivos. No adjunta resoluciones de aprobación de esos adicionales y deductivos. Nuevamente, no están aplicando el acuerdo de sala plena que dice que esto no es necesario. En la liquidación de obra, consigna un monto. Sin embargo, este monto incluido el reajuste de la fórmula polinómica. Eso no es correcto, porque sabemos que el mismo tribunal ha dicho que cuando cuestionan la resolución, el tema polinómico, que no está el reajuste polinómico, se cumple con la finalidad que hemos estado haciendo, el monto total y que ha culminado. Entonces, nosotros, y luego también señalan que el contrato de consorcio no vale porque dice dirección técnico de la obra, cuando es una relación que está vinculado. Ahora, por ejemplo, en el contrato de consorcio, ahí están los montos, ahí está el acta de recepción, ahí está la resolución de gerencia, ahí está el monto de la resolución de liquidación, el monto de la valorización, se ha cumplido con la finalidad. El acuerdo de sala plena señala que el monto será valorado para calcular la facturación del postor, será plasmado en el documento que adjunte. Ahí está en la resolución de liquidación, que ese es el que manda. La validez del contrato al incluir reajuste. La resolución del tribunal, acá también dicen, en esta resolución, también cuestionan la experiencia porque incluyeron reajuste. ¿Y qué dijo el tribunal? No en una, en dos resoluciones. ¿Qué dijo? El tribunal considera que dicho documento tiene documentación, información que permite tener por acreditado la culminación de la obra en forma trazable, así como en forma de la experiencia que implicó la ejecución. Entonces, ¿qué dice en esta resolución? En este contrato no sería válido en razón que el contrato no asume la obligación. Está cuestionando porque dice obligación relacionada a logística y dirección, pero peor, no motiva. ¿Pero qué es lo que debió hacer el comité? Una vez más, revisar en forma integral el contrato de consorcio. Constructora Packing asume el 40%, dirección técnica de la ejecución de la obra, compromisos que tienen que ver con la ejecución de la obra, compromisos que tienen que ser. Eso dice el contrato. ¿Qué dice el contrato de consorcio? Dice, los otorgantes convienen constituirse como un consorcio para ejecutar el contrato. ¿Qué dice el tercero? El consorcio tiene por finalidad única y exclusiva de ejecutar la obra. El promedio acá está el 40%, promedio ponderado de relaciones vinculadas, responsable de a dirección técnica de la obra. Esos son términos que tienen que ver con aspectos vinculados a la ejecución de la obra. En el tribunal señaló en esta resolución, ahí está el fundamento, la dirección técnica, existen diversos conceptos que tienen relación con la dirección técnica. El comité no validó una promesa de consorcio que consideraba responsable técnico en la ejecución de la obra. Los comités están teniendo esa conducta.
por terminologías están rechazando ofertas. Acá lo rechazaron porque dice responsable técnico en la ejecución de la obra. No, tenía que decir solamente ejecución de obra. El tribunal dijo que está mal. En esta resolución, el tribunal dijo que no, en realidad dice el anexo de definiciones o la norma no dice qué término exacto tiene que ir. Pero acá, y con eso termino, señores vocales, en esta resolución rechazaron a una oferta porque decía aporte técnico. El tribunal también le dijo que no, que esa era que seguramente si era el mismo comité también lo rechazaba. Dice, guarda vinculación con la prestación y entonces es una operación vinculada. En esta resolución también un comité rechazó porque dijo participar en la ejecución de la obra. El tribunal dijo que no, sí vale porque es una actividad vinculada al objeto de contratación. ¿Por qué corresponde que nos otorgue la buena pro? Porque ocupamos el primer puesto. Muchas gracias, señores vocales. Es todo cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, doctor Isuguaylas. A continuación, concedemos el uso de la palabra a la Municipalidad Provincial de San Miguel, a quienes se les otorga el tiempo de 10 minutos para exponer su posición sobre el recurso presentado. Tiene el uso de la palabra doctor Luis Frano López Orozco. Señores miembros de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, muy buenos días. Les habla el abogado Luis Frano López Orozco en representación de la Municipalidad Provincial de San Miguel de Cajamarca. La siguiente diapositiva, por favor. Efectivamente, ahí, como podemos visualizar, ese es el recurso, el petitorio del recurso de apelación presentado por el consorcio Ticana. El siguiente, por favor. En esta parte debemos precisar lo siguiente. Nosotros vamos a ir efectivamente hasta la parte fin de lo que es el procedimiento de selección y lo que significa el recurso de apelación. ¿Cuál es? De que antes los tres postores al presentar sus ofertas, estas fueron admitidas y evaluadas. En ese sentido, es cosa juzgada referirse a lo anterior antes de la calificación. En ese sentido, nuestra participación está orientada a la parte concerniente al cumplimiento de los requisitos de calificación del consorcio Ticana, por cuanto en el sorteo llevado a cabo le correspondió ocupar el primer lugar en el orden de prelación. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la capacidad libre de contratación, efectivamente se ha puesto dentro del perfil del postor de que deben acreditar la capacidad libre de contratación. En ningún momento se está pidiendo de que se acredite con la capacidad, con la copia de la constancia de la capacidad libre de contratación, porque como muy bien sabemos, en la normativa de contrataciones esto lo debe presentar el postor que ocupó el primer lugar, que ha sido adjudicado y consentido con la buena pro para la firma del respectivo contrato. En ese sentido, nosotros al evaluar el recurso de apelación y al hacer nuestro informe técnico legal, hemos precisado con meridiana claridad de que bastaba sencillo y llanamente que presenten una declaración jurada. En ese sentido, no vamos a hacer mayores, no vamos a argumentar mayormente por cuanto las bases quedaron integradas en esa forma. Y al quedar integradas, y sabemos de acuerdo a la normativa de contrataciones, al quedar integradas ya no pueden ser modificadas. Y en ese sentido, los tres postores que presentaron sus ofertas, estas se consideraron debidamente válidas dentro de lo que significa el procedimiento de selección y sus bases integradas. El siguiente, por favor. Aquí vamos precisamente a lo que ya expuso el colega anteriormente. Es en cuanto a la experiencia 1 y a la experiencia 2 de dos contratos en los cuales el postor acredita una experiencia de dos contratos firmados con la Municipalidad Distrital de Querocoto. Efectivamente ha presentado dos contratos, pero el comité de selección al evaluar la oferta
ha verificado pues de que en ninguna parte corresponde o en ninguna parte está insertado de que en ese contrato ha participado el consorciado ISUM, por ninguna parte. Sí aparece el consorciado Casas. Lo que ha argumentado el colega anteriormente es totalmente falso por cuanto nosotros hemos hecho llegar nuestro informe técnico legal luego de que hemos conocido el recurso de apelación y los alegatos adicionales. Inclusive en los alegatos adicionales, el apelante precisamente ha hecho especial énfasis en estos dos contratos y si querían que el comité se dé cuenta y verifique y vaya a otros documentos, no aparece por ningún lado, ni siquiera una declaración jurada, como si cuando se quiere acreditar con el anexo número 9 que está en las bases estandarizadas, sí se presenta para verificar que ha sido absorbido. En este caso, no aparece por ningún lado, ni siquiera una declaración jurada. Y aquí precisamente también es importantísimo precisar y significar de que en el recurso de apelación, la resolución 140, la opinión 149 de 2018 de ETN, el postor al hacer su recurso de apelación está solicitando la inaplicación de esta opinión, cuando nosotros sabemos de que estas opiniones se aplican en toda su extensión por el Tribunal de Contrataciones, por los diferentes comités de selección. En ese sentido, la experiencia 1 y la experiencia 2 para nosotros no se deben considerar como experiencias como requisitos de calificación en el presente procedimiento de selección. El siguiente, por favor. Aquí precisamente nosotros hacemos mención de que está pidiendo de que se aplique el artículo 60, que es para subsanar. No podríamos nosotros aplicar el artículo 60 de subsanación, porque por ninguna parte podríamos nosotros darle ese beneficio, porque no aparece ningún documento que acredite que puede subsanar. El siguiente, por favor. En cuanto a la experiencia 8, aquí es importantísimo precisar que el contrato dice un monto y para acreditar, de acuerdo a las bases, ellos han adjuntado, o sea, el consorcio Ticana ha adjuntado el acta de recepción de obra. Y en el acta de recepción de obra no aparece por ningún lado el monto final de ejecución de la obra. Ha adjuntado una serie de documentos y aquí queremos hacer una precisión muy importante. Esta es casi una forma consuetudinaria de muchos postores que presentan una serie de documentos con la finalidad de desorientar a los comités de selección, diciendo tal vez que de repente por la cantidad de documentos que presentan, ya pues los comités tienen que dar por válida esa experiencia. Acreditan deductivos, acreditan una serie de resoluciones, pero en este caso, en ningún momento constituye o está demostrando que el monto del contrato es el mismo monto que debe aparecer en el monto final en el acta de recepción y lo que es en el acta de recepción de obra. Y lo que es más, en el anexo 10, de repente pretendiendo sorprender al comité, ha puesto que participa en un 70%, cuando su participación en el contrato de consorcio es del 50%. Para nosotros, estos documentos no tienen concordancia ni incoherencia. ¿Por qué? Porque la única pretensión del postor al momento de presentar su oferta, lo único que ha querido es sorprender al comité y efectivamente nosotros al verificar de que no corresponden estos montos, cuando tranquilamente nosotros decíamos al interior del comité, pudieron haber presentado una constancia de prestación debidamente firmada por quien corresponde, pero sin embargo no lo hicieron. Ya pasó la etapa de subsanación. Por lo tanto, esta experiencia tampoco, a nuestro criterio, es válida como requisito de calificación. El siguiente, por favor. En cuanto al último, esta experiencia que acredita la 9, para nosotros aquí también es importantísimo la estricta aplicación de la directiva 005-2018, la participación de postores en consorcio. ¿Qué dice en cuanto a la ejecución de la obra? Que aquellos postores que se presenten en un proceso de selección y van a ejecutar la obra tienen que decir
imperativamente que en sus obligaciones, el postor 1, el postor 2, el postor 3, que son los responsables de la ejecución de la obra. Por ningún lado nos dice qué es una dirección técnica de una obra. Sencillamente aquel puede ser el residente de la obra, puede ser un representante de la empresa o el gerente de la obra que va y da indicaciones como responsable técnico y podríamos decir que está yendo a la obra a efectuar labores de dirección técnica. Por lo tanto, esta experiencia, al no cumplir con lo preceptado con la directiva 005-2018 DTN, tampoco la hemos considerado como requisito de calificación en cuanto a la experiencia del postor. El siguiente, por favor. Ya nos vamos en la etapa de conclusiones. Es importante precisar aquí de que la aplicación de directivas y todo, pero lo significativo de esto es cuando en su recurso de apelación, el apelante, el consorcio Ticana, hace mención a una serie de resoluciones con el debido respeto que se merecen todas las resoluciones que emite el tribunal. Solamente si fueran vinculantes, se hubieran publicado en el diario oficial peruano. Acá no han ocurrido, o sea que se aplican solo para ese tipo de procedimientos de gestión. En este caso, por ejemplo, la cuarta sala seguro va a emitir, de hecho, con el respeto que se merece, y ahí va a concluir en el sentido de que emiten una resolución. Esa resolución solamente será aplicable para este procedimiento de selección y para este recurso de apelación. Sin embargo, las opiniones sí son, si bien es cierto, sí son de carácter general, precisamente por ser de carácter general, se aplican en la generalidad en todos los procedimientos de selección, inclusive en obras es imperativo la aplicación de esta opinión, la 149-2018 DTN. En tal sentido, nosotros desvirtuamos la pretensión del apelante en el sentido de que ellos mismos han solicitado la inaplicación de la opinión 149. Ellos mismos, nosotros no les estamos induciendo ni siquiera a hacerlo. Entonces, por eso es que con el debido respeto que se merece la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones, invocamos a la pretensión del apelante, donde en su recurso de apelación está solicitando la inaplicación de la opinión 149-2018 de y finalmente nosotros ratificamos en toda su extensión el contenido del acta de admisión, evaluación y calificación que ha emitido el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de San Miguel, en el sentido de que la buena prueba está debidamente adjudicada. E igualmente desvirtuamos los fundamentos efectuados en su recurso de apelación y en sus alegatos adicionales que ha hecho llegar el consorcio Ticana. En tal sentido, estimamos conveniente de que hemos concluido nuestra primera exposición. Muchas gracias, señores miembros de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias, doctor López. A continuación, consulto al representante del consorcio impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos para ello. Sí, señor presidente. Se ha mencionado frases que se ha querido sorprender al comité, que es conducta, que es usual, pero tendría que decir que también es conducta de las asesorías jurídicas a nivel nacional que siempre ratifican el apoyo de los comités de selección. Parece que no tuvieran una conducta jurídica segura. Precisa la parte impugnante que la declaración jurada, falso también, con el mismo término que dice el representante de la entidad. Es falso que en las bases pida declaración jurada. Eso es falso. No se ha revisado la base. Deberían revisar bien las bases. Es falso. Ahora, no podría, ahora está interpretando, pues, porque dice que han remitido un informe jurídico, pues no se pueden interpretar en cuenta de principios. Ahora, habla de la verificación. Eso también es falso. ¿Por qué? Lo que ellos dijeron no existe, nada más, no existe. Entonces, y ahora pretenden decir que han revisado. Ahí estaba el RUC. ¿Para qué está el RUC? A eso se llama evaluación integral. Ese es el problema
cuando se desconoce la doctrina que traen las resoluciones del tribunal. Ese es el problema, se actúan con criterios personales. No han verificado, tenían información suficiente. Ahora, en la opinión, está reconociendo que ellos no sabían de la existencia de la opinión. Eso lo hemos citado nosotros. No es, ¿sabe por qué el tribunal? No es que se está quitando la validez jurídica de la opinión. Ahí está mal jurídicamente el representante de la entidad. Lo que está reconociendo, y sabemos que la opinión es de carácter general. Lo que ha hecho el tribunal es decir, en este caso concreto, no voy a aplicar porque ahí no, en esa opinión, si hubieran leído bien la opinión, la parte representante, sabría que ahí en esa opinión no se decía que tenían información suficiente. Entonces, para aplicar la opinión también hay que saber cómo aplicar la opinión. Lo que ha hecho el tribunal es correcto. Lo que ha hecho el tribunal es decir, inaplico esa opinión porque ahí no dice que no le preguntan, porque además ya tenía información suficiente. No lo dice. Y el tribunal lo ha hecho bien, no es que le esté quitando validez jurídica. Se está entendiendo mal ahí. Ahora, en el aspecto de la subsanación, también se está olvidando en su fundamento que dijeron, que según la opinión, no, la opinión tampoco se consultó si era subsanable o no, pero dice que no es subsanable. Pero dice, también soslaya la directiva, por favor. Entonces, si no vamos a tener en cuenta los instrumentos jurídicos referenciales y obligatorios del OCE, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué asesoría jurídica estamos hablando? La opinión no habla de subsanación, si es subsanable o no. Es un documento registral emitido por una entidad pública que requerita un registro. Eso dice el reglamento. Por eso es subsanable, si no considera el primer argumento. Entonces, también señala que la subsanación, por favor, no es un favor que nos hacen por el comité de selección. La subsanación es un derecho del comité de selección que no lo hizo. Está reconociendo en el acta de recepción, no solamente está desconociendo la resolución, está desconociendo el acuerdo de sala plena o interpretándolo nuevamente, diría yo, si mucho dice que sorprendiendo un comité, o sea, ¿quién se quiere sorprender? Porque el acuerdo sorprende es seguro, dice, si no coincide el documento que se va a tener en cuenta y que es carácter vinculante, es el documento que está adjunto. Y ahora, también está, pues no se puede ir sorprendiendo al tribunal. En ninguna parte dicen que el monto, pero por favor, se está contradiciendo con lo que dice el comité. Hay que revisar el acta nuevamente. ¿Qué dice el comité? El comité señala un monto, es una cuestión de sumatoria. O sea, con el razonamiento de la entidad, con el razonamiento de la mitad, señores vocales, entonces ahí está el monto del contrato, el monto de los adicionales, de mayores metrados, todo, y no vale porque no está la sumatoria. Eso es lo que nos quiere decir. Cuando el propio comité lo ha sumado y ahí se está contradiciendo con su área de asesoría jurídica. Y lo demás, lo peor que va en contra de la opinión es lo que estoy escuchando. Debieron adjuntar el acuerdo de sala plena con ese razonamiento. Entonces la norma está mal cuando dice que tiene que presentar el contrato o acta de recesión, contrato, liquidación, contrato, constancia de prestación, contrato u otro documento. Para ello no, tiene que ser todos los documentos. Y eso no compartimos. Y finalmente, cuando cuestiona el acta 9 se dan cuenta, ya no está cuestionando las diferencias que hay en los montos, no está cuestionando ahí, está cuestionando y dice el contrato de consorcio. ¿Qué es lo que dice en el contrato de consorcio? En el contrato de consorcio dice que tiene que decir ejecución de la obra. Ese es el problema, porque si bien las resoluciones no son de carácter vinculante, pero doctrinalmente nos ayuda bastante a los operadores en contrataciones del Estado, porque las resoluciones del tribunal ante casos similares es lo que nos guía, porque con el razonamiento del área, con estos términos vocales, del representante de la entidad, ese es uno de los problemas, por eso que estamos en contrataciones del Estado como estamos, porque se zurran en las resoluciones, en los criterios referenciales, se zurran en los pronunciamientos, actúan con criterios personales. ¿Cómo es eso de que tiene que decir ejecución de obra? Entonces, es por eso que es importante leer las resoluciones del tribunal que en doctrina nos van a alimentar. Muchas gracias, señora vocal. Gracias, doctor Isohuaylas. Consulto al representante de la Municipalidad Provincial de San Miguel, si también va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, cuenta con el mismo tiempo otorgado al impugnante. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, respecto, me permito explicar lo siguiente. En realidad, no voy a evaluar lo que ha explicado el colega anteriormente, sin embargo,
el procedimiento de selección tiene varios estadios. El principal, cuando se convoca el procedimiento de selección y ya se llega hasta la etapa de evaluación de ofertas y se otorga la buena pro y se adjudica. Ahí cuando se adjudica viene una apelación, como la en el presente caso. A nosotros nos llegó la apelación y ¿qué dice el decreto del Tribunal de Contrataciones? Que emitamos un informe técnico legal respecto a los fundamentos del recurso de apelación. Nosotros no estamos en el estadio de evaluar lo que ha presentado el apelante luego de su recurso o en el mismo recurso de apelación y en sus alegatos adicionales. No estamos ahí. Nosotros hemos emitido nuestro informe técnico legal y sobre ese informe técnico legal el consorcio Ticana ha hecho sus alegatos adicionales. En tal sentido, corresponde ya a la cuarta sala evaluar lo que nosotros hemos expuesto en nuestro informe técnico legal y la exposición que no es producto simplemente de quien habla, sino esta es una opinión colegiada con los miembros del comité. Por eso es que los miembros de nuestro comité están, si bien es cierto, están en la presente audiencia, sin derecho, solamente como oidores, pero esto es producto de expresiones consensuadas de todos nosotros. En tal sentido, hemos evaluado el recurso de apelación. Por eso es que en ese recurso de apelación nosotros estamos diciendo, en cuanto a la capacidad de contratación, debió haber tenido en cuenta que quedaron integradas las bases y presentando una declaración jurada. En cuanto a la experiencia 1 y 2, ¿cómo saber si correspondía al mismo consorcio que tuvo, al mismo consorciado que tuvo otro nombre? No lo sabemos, por eso hemos dado esa explicación. En la experiencia número 3, no porque hay una serie de documentos, uno en el contrato, otro monto en el acta de liquidación. Tranquilamente, nosotros decíamos, si hubiera presentado una constancia de prestación de la ejecución de la obra, ahí podíamos habernos dado cuenta. No lo hizo. Después, en la última experiencia donde dice, donde nosotros hacemos y acudimos a la aplicación irrestricta de la directiva 005-2018, participación de postores en consorcio, en el sentido de que ahí debió precisar de que debe decir ejecución de la obra. No podemos nosotros ir a un procedimiento de selección, porque los procedimientos de selección, la presentación de ofertas son actos formales que deben aclarar todo el panorama, y nosotros como postores o los postores deben precisarle al comité, señores, esta es mi oferta y está clara, aquí quiero así que me evalúen, pero no presentar una serie de documentos para inducir al error a los diferentes comités de selección. En tal sentido, con señores miembros de la cuarta sala, en realidad esa es nuestra exposición, que es consecuencia también de sustentar el informe técnico legal que el decreto emitido por la presidencia del Tribunal de Contrataciones nos solicitó. Nosotros no estamos adicionando nada, simplemente aclarando por qué adjudicamos la obra en esa forma y por qué no calificó la oferta del postor consorcio Ticana. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo finalizado la participación de las partes en controversia, consulto a los vocales que integran esta sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buen día, señor presidente. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Al no haber consultas por parte de esta sala y estando establecida cuáles son las posiciones de las partes en el marco del recurso de apelación, esta audiencia se da por culminada, no sin antes dejar constancia que todo lo actuado, incluyendo lo señalado en esta audiencia, será valorado al momento de resolver. Que todos tengan muy buenos días, con su permiso. Buenos días.